Vamos, mis hermanos amados, hoy a arrancar con un tema que a mí me ha tenido meditando. Le digo la verdad, esto lo llevo trabajando desde hace algún tiempo en el corazón, y hoy quiero empezar con estas enseñanzas. Amén. Quiero que por favor me acompañen. Romanos capítulo 14 va a ser nuestro texto base hoy. Romanos capítulo 14, verso 1. Amén. Póngase de pie, por favor, un minutico. Vamos a leer las escrituras. Romanos capítulo 14, verso 1. Apenas un versículo, pero póngase de pie un minutico y con la Biblia abierta, pídale al Señor conmigo. Dígale: Señor, háblame por tu palabra hoy. Pídale, hágale con fe, hágalo con fe. Dígale: Señor, yo necesito ser bendecido. Dígale: yo creo que tu palabra puede cambiar completamente mi vida, Señor. Yo lo creo. Y hoy me dispongo para que tú me hables y me bendigas, Señor. En el nombre de Jesús estamos dispuestos a escucharte, Señor. Yo estoy dispuesto a que tú me hables, me bendigas, Señor, con tu palabra, y bendigas a este pueblo. En el nombre de Jesús. Amén. Dice, verso 1: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Léalo conmigo, por favor, en voz alta de nuevo. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Amén. Siéntese, por favor, mi hermano. Hay algo que nos enseña este versículo, o varias cosas que nos enseña este texto. Todo el capítulo 14 nos habla respecto a algunos elementos, pero hay algo que a mí me hace pensar. Y dice la palabra: recibid al débil en la fe. Total, que lo primero que yo quiero que nosotros reconozcamos hoy es que hay débiles en la fe. Amén. Es decir, hay personas que tienen fe y personas que no tienen fe. Son dos grupos. Los que tienen fe se llaman hijos de Dios. Los que no tienen fe y no pueden tenerla son hijos del diablo. ¿Usted cree eso? Hay quienes piensan que todos somos hijos de Dios. No todos somos hijos de Dios. Jesucristo le habló a los fariseos y les decía: ustedes son hijos de su papá, el diablo. Hay unos que tenemos un papá que pareciera el diablo, pero no es el diablo, porque somos hijos de Dios, ¿no es cierto? Necesita ese hombre convertirse. Pero hay quienes que son hijos de Satanás. ¿Por qué? La Biblia dice en Mateo capítulo 3, tal vez, dice: a todos los que le recibieron y a los que creyeron en él, fíjese la palabra, les dio la potestad de llegar a ser hechos hijos de Dios. Luego, el ser hechos hijos de Dios es un poder, es un regalo, una autoridad que no la tiene todo el mundo. ¿La tiene quiénes? Los que creen, o sea, los que tienen fe. Y Romanos también dice que no son hijos de Abraham los que descienden según la carne, sino los de la fe. Amén. Luego hay dos grupos: los de la fe, los hijos de Dios, que yo espero que acá todos seamos hijos de Dios. Amén. Y los que no tienen fe, los que no pueden creer, los que se les habla la palabra y dicen: ay, eso suena como bonito, pero después, pastor, después, ¿verdad? Y no pueden creer. O los que sencillamente dicen: yo no creo, ¿verdad? O el que es tacaño y para no gastarle el almuerzo al ángel de la guarda se vuelve ateo. Dice: yo no creo en nada porque no quiero que nadie ande conmigo. Hay quienes dicen: es muy bueno la iglesia, todo esto, pero piden mucha plata y ni siquiera han venido. Si viniera, saben que no estamos pidiendo plata. Amén. Pero me decía alguien en estos días que una mujer iba a venir a la iglesia y el marido le dice: donde yo sepa que usted está dando plata, ya me divorcio. Le juro por Diosito que me divorcio. Fíjese que no ha venido, pero algo hay en su corazón. Hay algunos que no pueden creer. No los que no crean en este momento, sino los que no pueden creer, porque de esos que no pueden creer, muchos están siendo llamados por el Señor. Y tal vez está alguno acá en la iglesia que no ha creído, que le parece como ridículo, gritan mucho, lloran mucho, pero yo no sé, a mí me gusta cómo habla ese hombre, yo voy, ¿verdad? Yo conozco personas que le dicen a la mujer: usted no me invite a la iglesia, déjeme que yo voy solo. Y a él no le molesta ir a la iglesia, le molesta es que la mujer le diga que vaya. Y alguna vez un hombre me decía: mi mujer fue sola, que me deje que yo voy solo. Bueno, vaya solo, y cuando llega, entonces ahora sí yo estoy haciendo lo que quiero hacer.
Esos que no creen, algunos están siendo llamados y son los que sienten algo en el corazón. Hay otros, en cambio, que nunca van a ser llamados por el Señor porque no son hijos de Dios. ¿Cuáles son? Nosotros no sabemos. Por eso nosotros estamos en la obligación de hablarle a todo el mundo, porque nosotros no sabemos. Pero hay dos grupos, y de esos dos grupos, mire qué cosa bonita. El Señor trabaja con remanentes. El Señor no trabaja con todo el mundo. El Señor no está buscando la bola gente para hacer lo mismo con todos. Dios es un Dios personalizado. Dios trabaja con una persona de manera diferente que con otro. Por eso usted no debe tener envidia. Lo que Dios hace con uno, lo hace con él. Para usted Dios tiene su propia bendición. Amén. Para usted Dios tiene su propio propósito, su propio llamamiento. Amén. Pero de estos que tienen fe, hay algunos que son débiles en la fe y otros que son fuertes en la fe. Hay algunos que tienen opiniones claras y que son bendecidos por el Señor, pero hay otros que son débiles. Y de esos que son débiles, el Señor nos manda no a que nos burlemos, no a que les peleemos, sino nos manda exclusivamente y nos dice: reciban al que es débil en la fe. Entonces nos está enseñando de un lado que hay gente débil, que tal vez hay gente acá sentada que dice: ¿por qué grita el pastor? A mí no me gusta que grite, yo prefiero que ore pasito, aunque cree, pero quiere. Y otro que dice: ¿por qué ora tan pasito? A mí me gusta que grite. ¿No es cierto? Son dos personas con criterios diferentes. Y hay otro que dice: yo vengo a adorar al Señor pasito o duro, pero lo adoro. Ese es el fuerte en la fe. Amén. Alguna vez alguien me decía a mí: pastor, yo estoy acostumbrado a que reprendan y usted a veces no reprende. Ese necesita que hablemos duro. Hay otro que me ha dicho: pastor, a mí no me gusta que usted grite. Son grupos de personas, todos hijos del Señor, todos amados por Dios, todos ellos gentes que Dios quiere bendecir. Pero nosotros tenemos que mirar esto porque resulta importante. ¿Por qué? Porque las cargas, los pesos son pesados no de acuerdo en sí al elemento, sino de acuerdo al que lo carga. Amén. Me explico. Si usted va a levantar 100 kilos, hermano, le pesa mucho, porque 100 kilos pesa harto. Pero si los levanta una grúa, no pesa nada. Amén. Amén. Entonces a veces nuestro corazón anda agobiado y decimos: qué cosa tan terrible es el evangelio. No me levante la mano porque me da pena. Pero ¿quién ha dicho: el evangelio es muy difícil, pastor, yo no quiero, es que es terrible? ¿Quién ha pensado: no, yo como que me quiero ir porque esto está duro? Pero yo miro la Biblia que dice: tomen mi yugo porque mi carga es fácil y ligero mi peso. Y entonces uno dice: pero ¿cómo así? Si yo estoy cansado, esto de ir a la iglesia es terrible, levantarme a las 8 de la mañana, pastor, dejar las groserías, pastor, dejar la borrachera, pastor, dejar el cigarrillo. Y mire qué pesado. Pero de pronto otro dice: no, eso no es nada, ¿verdad? De pronto otro dice: dejar la borrachera, no, si yo borracho fue que una vez casi mato a un hombre, no, yo no quiero más eso. Y de pronto para algunos el evangelio se vuelve una carga y andan. Y a veces uno lo mira hasta en la cara, cómo va ahí luchando, pastor, luchando en la lucha. ¿Y por qué lucha, mi hermano? Porque no se la deja al Señor. ¿Qué hace? Ahí sufriendo, pastor, pero usted no tiene la culpa. ¿Y por qué sufre? Deje que el Señor haga por usted. Amén. ¿Cómo va? Luchando, mi hermano, con esta mi enfermedad para la gloria del Señor. Mire, mi hermano, que tiene una creencia, amén, que tiene una convicción, que se le vuelve un problema. ¿Cómo está ahí, pastor? Emproblemado. Pero yo sé que eso es mi Diosito algún día. Mire, mi hermano, cómo es el evangelio para él. Lleno de problemas y con un Diosito pequeño. Pues así para cualquiera el evangelio es terrible, ¿no es cierto? Terrible. Cuando yo tengo un Diosito y un problemota, pues la cosa está terrible. Y se nos vuelve en el corazón una certeza. Se nos vuelve en el corazón, mi hermano, una convicción. Y entonces en la iglesia, sentados en medio del pueblo de Dios, hay gente salva y hay gente que no es salva. Hay gente que viene a la iglesia y es bendecida, y hay gente que viene a la iglesia y no es bendecida. Hay gente que viene a la iglesia y sale estorbada. Dicen: qué fastidio, 2 horas allá, perdí el tiempo, yo no vuelvo nunca por allá, ¿verdad? Son estorbados.
Hay tropiezo para ellos. Pero hay otros que vienen y salen contentos. Salen diciendo: uy, qué culto el de hoy. ¿Cómo me bendijo el Señor? Salen y le dicen a uno: pastor, esa enseñanza fue para mí, gracias. Pero hay otros que salen y dicen: me echó vainas todo el culto, pastor, no vuelvo. Fíjese que es la misma palabra, pero algunos lo reciben con alegría, otros en cambio son estorbados. Ese es el misterio. Y ese es el amor del Señor, que a algunos nos llama, mi hermano, para bendecirnos, y a otros los aparta. Ah, qué Dios tan injusto. Pero el apóstol Pablo dice: no es injusto, Él nos hizo y puede hacernos para bendecirnos o para no bendecirnos. En el caso mío y suyo que está ahí sentado, bendiga a Dios porque Dios lo quiere bendecir. Glorifique a Dios porque Dios lo quiere salvar. Porque estas palabras, en vez de ser para usted un fastidio, se vuelven para usted ríos de agua que saltan para vida eterna. Y entonces vengo amargado y escucho la palabra y digo: ve, yo como bobo, ¿por qué estoy amargado? Yo voy a perdonar. Y salgo y le digo a mi mujer: perdóneme, mija, ya no quiero pelear más, venga, dame un abracito. Y en vez de pasar otra noche de tormento, hay avivamiento esa noche en la casa, ¿no es cierto? Porque la palabra llegó, porque hubo ese arrepentimiento. Pero el otro salió bravo, a esos chistes tan malos del pastor, y sale furioso. Y la mujer le va a decir: no me diga nada. Y entonces se daña. Y mire, mi hermano, qué cosa tremenda la palabra del Señor, que a algunos nos bendice, que a algunos el Señor nos quiere llamar en su misericordia. Pero muchas de las situaciones que vivimos tienen que ver con la fortaleza de la fe. Mírese cuál es su músculo espiritual. No su músculo, su músculo. Porque hay algunos que el músculo espiritual lo tienen acá, son débiles, ¿no es cierto? ¿Cuánto tiene de músculo espiritual? 150 kilos, que ahí no pueden andar. Pero hay otros que lo tienen bien puesto y entonces resisten. Para unos el evangelio se ha vuelto una carga, para otros, mi hermano, es un privilegio. Amén. Para algunos la santidad es una carga, para otros es una bendición, es el parecerme al Señor. Para unos la ofrenda es el peor momento del culto, ¿no es cierto? Y si el pastor cierra los ojos, él se para un momentico, cuando los abre se sienta para que el pastor diga: ya acabo de ofrendar. Pero para otros es el privilegio de entregar algo al Señor. Para algunos el culto es un problema, por eso tratan de llegar temprano, de llegar tarde, perdón, de irse temprano, porque es una carga. Pero para otros es un día de bendición. Algunos son débiles, otros son fuertes, y el Señor nos manda a que no nos apartemos ni de los unos ni de los otros. Pero qué bueno que podamos revisar, hermanos amados, en qué grupo estamos nosotros. Porque el evangelio se vuelve pesado. Les voy a decir algo: no le vaya a dar un codazo a su marido ni a su mujer. Piénselo para usted, mi hermano amado. Para algunos el matrimonio es una carga. Le dicen: ay, Señor Dios mío, hasta que la muerte nos separe. Bendita sea la muerte donde quiera que nos halle, siempre que nos halle luchando, ¿no es cierto? Porque ese es el descanso que yo voy a tener. Hay algunos que están esperando cuando llegan al cielo, no llegan al cielo ya, y le llega la mujer también y dice: no, ya el pastor me dijo que hasta que la muerte nos separe, váyase para otro lado, ya, aquí no más. Porque el matrimonio se les ha convertido en una carga, y en una carga pesada. Aguantarse a la mujer, aguantarse al marido, a veces es terrible. ¿Sabe por qué? Porque hace falta fuerza, de verdad. Yo he descubierto por mi propia vida que yo no necesito tanto que mi mujer sea perfecta. Yo necesito sabiduría del Señor para llevar sus cargas, para bendecirla, para estar alegre. Y al tiempo, mi hermano, sus problemas no me parecen tan graves. Al tiempo, mi hermano, las situaciones, y a veces situaciones difíciles que ve uno por situaciones que llegan, por la salud, por cosas, mi hermano, de pronto no es una carga tan grave. De pronto yo estoy contento y me doy cuenta que lo que antes era difícil para mí, ahora se me volvió fácil. Yo miro a mi hija cargando una bolsa de agua, y esa niña empuja 5 litros, y eso: papá, me cansé. Pues yo llego y la agarro. La diferencia está en la fuerza. Amén. Y mire qué importante resulta esto, porque hay muchos aspectos de la vida que se nos han vuelto terribles. El apóstol Pablo tenía en su cuerpo, decía, un aguijón, un chuzo en su carne. Tal vez era una enfermedad, probablemente.
Algunos dicen que era tal vez una debilidad en algún área de su vida, un pecado. Yo me inclino por pensar que era una debilidad física. Yo creo que él tenía problemas de vista, que él era prácticamente ciego. Pero para el apóstol Pablo, cuando clamaba al respecto, escuchaba la voz de Dios que le decía: bástate mi gracia. Y entonces el apóstol Pablo se levantaba y decía: estoy en la gracia del Señor, estoy ciego, pero en la gracia del Señor. Y el problema para él no era problema, y decía: tengo por basura cualquier cosa de acá, por agarrar lo que viene adelante. Mire la diferencia. Pero hay quienes, mi hermano, no están ciegos, le salió un orzuelo y entonces ya se amargan. ¿Por qué no vino a la iglesia, hermano? Pastor, me salió un orzuelo, yo que voy a ir por allá así. Me salió un barro, un forúnculo terrible, yo que voy a ir por allá así. Y eso es motivo para amargarse. Fíjese que la debilidad es tal que a veces cosas pequeñas los tiran al piso. Pero somos salvos y estamos bendecidos. Y hay elementos, mi hermano, que son mucho más complicados. Es importante entonces pensar primero: ¿qué tan fuerte soy en mi fe? Y sucede algo. Lo primero tal vez va a ser pensar: yo soy súper fuerte, yo soy de 100 estoy en 98.8, ¿no es cierto? Perfecto. Pero entonces yo miro que hay cosas que me estorban. Yo miro que hay cosas que me molestan. Yo miro que si un hermano no me saluda, entonces yo me pongo bravo y no quiero volver a la iglesia. Que cuando peleo con mi mujer o con mi marido, duro 3 días sin hablarle, entonces hay una debilidad. Amén. Yo miro que cuando mi fe es probada, ¿a cuántos el Señor les ha probado la fe? ¿A cuántos se las está probando ahorita? ¿Y cómo reaccionamos? Yo en este momento estoy caminando sobre el agua como el apóstol Pedro. No me he hundido, pero estoy mirando la tormenta. Y como que a veces uno se quiere angustiar. Señor, se me vence el recibo. Ay, llegó la plata. Ay, Señor Dios mío, y ahí llega. Y uno empieza a pensar, hasta que uno decide cerrar los ojos y decirle: Señor, si me has sustentado acá, ¿por qué no lo vas a seguir haciendo? La fe se prueba. Amén. La fe se prueba. Y en esos momentos me doy cuenta que tanto he avanzado. ¿Cuántos se han hundido alguna vez caminando? ¿Cuántos Pedros hay que el Señor ha hecho algo, pero en algún momento se desanimaron? La fe se prueba. Amén. Entonces, mis hermanos, no deberíamos nosotros creernos. La Biblia dice: nadie tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino cada uno piense de sí con cordura, según la medida de la fe. Ahí está. ¿Cuál es su fortaleza? Según la medida de su fe. Su fe le alcanza. Hay hermanos que la fe no les alcanza ni para pagar un recibo. No les alcanzó la fe. Le cortaron un recibo, ¿cuánto valía? 13,000 pesos. No les alcanzó la fe ni para eso. Porque, pastor, pero es que eso no se necesita fe, se necesita plata. ¿Qué se necesitaba para alimentar 13,000 personas? ¿Fe o plata? Fe. Eso dice la Biblia. ¿Qué necesitaba el Señor para pagar el impuesto? ¿Fe o plata? ¿Por qué lo piensa, mi hermano? Fe. Pedro, vaya y saque un pescado, va a encontrar un estartero, cójalo y pague lo suyo y pague lo mío. Amén. Pero a veces nosotros venimos del pastor para que me preste plata, no para que me ayude a orar, porque me hace falta fe. Amén. Entonces yo no puedo decir que soy fuerte en la fe cuando soy débil. Amén. No dicen amén. Ya no les gustó. Hasta ahí va bien, pastor. Cuando yo era parte de los fuertes, ahí yo estaba contento, pero ahora como que la cosa no está bien. Cuando hay un problema en el hogar, ¿qué se manifiesta en un problema en el hogar? Falta de fe, debilidad de la fe. Sin duda. Sin duda, mi hermano amado. ¿Y qué nos hace débiles en la fe? Es la pregunta. Porque bueno, está bien, pastor, ya, usted gana. Yo tengo mis problemitas de fe, está bien. No he resucitado el primer muerto, no he sanado a un enfermo. Me duele la cabeza y prefiero el doles que la oración. Amén. Ojalá vendieran tarritos de oración para darle a los niños. Porque en la casa puede faltar, hermano amado, el aceite para hacer los huevos, pero el tarrito de Dolex y el friogel ahora, ¿no es cierto? Eso es la mano de Dios en un tarrito, pastor. Es usted el mejor dicho. Nos hace falta fe. Ahora, no está mal usar el Dolex, no está mal usar el friogel, gloria al Señor, pero qué bueno usar la fe. Amén. Entonces tal vez nosotros tenemos que reconocer y decir: hay algunos elementos de mi vida en los cuales soy débil en la fe. Y hay algunos aspectos a veces delicados. Algunos creen que el día sábado es el día del culto y celebran el Shabbat, ¿verdad? Y dicen: no, si usted no, el sábado, si usted no, entonces está frito, muerto y enterrado.
Pero la Biblia dice, algunos consideran un día mejor que otros. Ahí lo dice en Romanos, esta cita misma, en el versículo, el capítulo 14, ahí adelantico, dice el versículo 5: uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Hay algunos que creen que toca orar a las 5 de la mañana, otros que creen que toca orar a las 10 de la noche, y otros que creemos que hay que orar todo el día. Amén. Hay algunos débiles y opinan que su bendición depende de ciertas cosas, que si yo no me reúno el sábado entonces peco. Bueno, hay cuestiones que estorban. Pero a mí hay algo que me hace pensar, o que me viene al corazón, y es, bueno, si es importante esto de ser débil en la fe, y de pronto, Señor, yo tengo problemas. De pronto, Señor, he sufrido algunas cosas porque me hace falta fuerza. Tengo que cargar 5 litros de agua. Yo les voy a decir algo, mi hermano, en el nombre del Señor. Usted recuerda cuando Jesucristo iba a instituir la Santa Cena. ¿Dónde vamos a celebrar la Pascua? Dice, vayan a ese pueblo y van a encontrar a un hombre con un cántaro de agua en el hombro, síganlo. Y yo pienso, mi hermano, ¿a cuánto nos ha faltado fuerza para levantar el cántaro? Y nos hemos quedado fuera del propósito de Dios por la debilidad, porque no tenemos fuerza. Es que ese cántaro pesa mucho, Señor. Es que no soy capaz. Yo lo digo porque, mire, mi hermano, porque entre otras cosas hay que arreglarlo. Hermanos que están sirviendo, y cuando hay un problema, siempre la primera solución es, pastor, yo le entrego el ministerio. Como si se pudiera entregar, entre otras cosas. ¿Por qué usted no dice, pastor, yo le entrego esto de ser hombre? Ya no soy hombre, ahora me vuelvo mujer. No se puede. Es que hace parte de usted. Yo le entrego esto, ya no más, ya no sirvo más. Pero ¿cómo que no sirvo? Si es que eso no es su opción, esa es su vida. Pero somos tan débiles que le decimos, Señor, toma el cántaro, ya no lo aguanto, me pesa mucho. Mire lo que dice la Biblia, mi hermano. Hay quienes dicen, pastor, Señor, te entrego mi mujer, ya no la aguanto más, me divorcio, le suelto el cántaro. Y el Señor dice, es que no se puede. Es que el problema, el Señor no dice, no es que no quieran, el problema es que no se puede. Es que no se puede. Ahorita vamos a mirar eso. No es que no quieran, es que no se puede. No es que el pastor moleste con lo del matrimonio, es que la Biblia dice, lo que Dios unió no lo separa el hombre. Y si se separa, adultera. Eso dice la Biblia. Pastor, ya no aguanto más, esta mujer no me la aguanto. Ten el cántaro, me cansé. ¿Cuántos problemas hemos tenido, mi hermano, porque nos falta fuerza? Yo lo he probado conmigo mismo, mi hermano. Cuántas circunstancias, cuántas situaciones. Y he aprendido que la situación en sí no es lo duro. El problema es que me faltaba fuerza. Y entonces cuando yo miro esto, me pregunto y digo, bueno, qué importante mirar qué es lo que me hace débil. ¿Qué me hace débil a mí? Marcos capítulo 1, versículo 27 nos habla un poquito. Usted conoce la cita. La cita dice, el Señor reprendió a un espíritu inmundo. Ahí está en el videoín. Y cuando el Señor reprende al espíritu inmundo se va. Y la gente dice, y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina o qué nueva enseñanza, dice la otra versión, es esta? Que con autoridad manda a uno de los espíritus inmundos y le obedecen. No sé si me puede poner la versión de las Américas. Mire lo que causa, mi hermano. Dice que nueva enseñanza. Mire, aquí está la nueva versión internacional. Déjemela ahí. Dice, se decían unos a otros, ¿qué es esto? Una enseñanza nueva. Y esa enseñanza tiene un efecto que le da órdenes incluso a los espíritus malignos y le obedecen. Porque cualquiera le da órdenes a un espíritu inmundo. El problema es que le obedezcan. Amén. Cualquiera le da orden. Cuando se endemonió el marido y está botando espuma, pues cualquiera le da una orden, en el nombre del Señor te calmas. Si él saca la mano y le mete un puño, mi hermano, no le obedeció, ¿no es cierto? No le obedeció. Una vez me decía que mi mujer se endemonió, entonces yo le dije, en el nombre de Jesús te reprendo, te callas. Y yo abrí los ojos, ¿y qué hizo, hermano? ¡Pum! ¡Pum! Me metió 2 cachetadas, pastor. Entonces yo le dije, la próxima le da peor, espíritu inmundo, y me fui. Me hace falta autoridad. Amén. Hace falta doctrina, hace falta enseñanza. La debilidad o la fortaleza de nuestra fe viene en la doctrina, viene en la enseñanza, la capacidad. ¿Quién nos da el poder? ¿El pastor?
el Espíritu Santo de Dios. Pero ¿por qué? Cuando hemos recibido, Hechos capítulo 19, versículo 2. Pero me echo un trago para esta cita porque esta es tremenda. Miren lo que dice. Está preguntándole el apóstol Pablo a gente cristiana. Se convirtieron a Cristo, se bautizaron, estaban contentos en la iglesia, cantaban el corito, y viene el apóstol Pablo y les pregunta: ¿recibieron ustedes el Espíritu Santo cuando creyeron? Les preguntó. No, ni siquiera hemos oído hablar del Espíritu Santo. Póngame la Reina Valera, mijito, hágame el favor. Dice, ni siquiera hemos oído hablar. ¿Recibiste el Espíritu Santo? Y ellos dijeron, ni siquiera hemos oído. Miren hasta dónde llega la debilidad. Ya les habían enseñado. Imagínense cuál era el poder de esa gente. Eran cristianos, pero ni siquiera habían oído. Siguiente versículo, mijito, por favor. Dice, entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Mire qué tremendo. Mire, mi hermano, hasta dónde la falta de la enseñanza correcta nos tranca, nos detiene. Mire, mi hermano, cuántas cosas nos han enseñado mal. ¿A cuántos le dijeron alguna vez, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida? Y entonces dice, yo honro a mi papá, me tiene que ir bien. Una enseñanza equivocada. Eso es de la ley. Amén. Eso está en Éxodo capítulo 20, versículo 9, tal vez, algo así, por ahí está. Hace parte de la ley. Y si usted se somete a la ley, dice la Biblia, si usted quiere lo de allá de la ley, tiene que echarse toda la ley encima. Y cuando usted ora y le dice, Señor, yo he sido buen hijo, te reclamo la palabra que dice que me tiene que ir bien, entonces el Señor le dice, también te reclamo los otros 400 peticiones que están allá. Señor, me tiene que ir bien porque yo soy buen hijo. Y el Señor le dice, ¿y por qué se cortó la barba? Si el mismo que dijo, honra a tu padre y a tu madre, dice, no cortarás la punta de tu barba. Nos enseñaron mal. Yo honro a mi papá porque esto agrada al Señor, porque es el mandamiento, por amor, ¿verdad? No porque me bendigas, me bendices o no me bendices, yo honro a mi papá. Por eso nosotros honramos a los papás buenos y a los papás malos. Amén. Pero es que ese es terrible, pastor. Me golpea, me habla mal, me abandonó cuando estaba chiquito. Deja que Dios lo juzgue, tú bendícelo, porque la Biblia dice, el Señor ya habló y dijo, al que te trata mal, tú trátalo bien, bendícelo. Pero nos han enseñado y entonces nuestra fe se debilita. Nuestra enseñanza, mi hermano, se empieza a dañar porque no hemos recibido sino la enseñanza del hombre. No hemos recibido, mi hermano, niveles o lo que hemos recibido nos detiene. ¿Cuál es el siguiente versículo, mijito? Dice, dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento. Oh, mire esto, con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Y ora por ellos, les impone las manos y reciben el Espíritu Santo de Dios. El que era débil, mi hermano, al recibir la enseñanza correcta, empieza a ser bendecido. Por eso dice en Romanos 10:17, la fe viene por el oír. Si lo que usted oye, mi hermano amado, si lo que usted oye, lo que le han enseñado, no está conforme a las escrituras, entonces su fe se debilita y usted empieza a crecer, mi hermano, con problemas tremendos. Igual en Gálatas 3:2 dice, esto quiero saber de vosotros, Gálatas insensatos, ¿recibisteis la salvación por las obras de la ley o por el oír con fe? Lo que nosotros somos depende de qué oímos. Por eso yo le digo en el nombre del Señor, y que esto le quede en su corazón, no todas las iglesias son iguales. No se meta en cualquier lado. Pastor, es que al lado de mi casa hay una iglesia. Si la iglesia es buena, si la enseñanza es buena, vaya allá. Pero si no, mi hermano, usted no puede ir a cualquier lado. Amén. No es lo mismo. De pronto usted van y le enseñan, declare algo, usted necesita algo, declárelo, que tiene que ser, porque la Biblia dice que la fe no avergüenza. Si tú tienes fe, Dios tiene que hacerlo. Mire qué tremenda enseñanza. Una enseñanza diabólica, satánica. ¿Cómo que tu fe es más grande que Dios? Miren lo tremendo. Y entonces a usted se le mete allá y le dicen, ¿quiere una bicicleta? Píntesela al Señor. Como si el Señor no conociera las bicicletas. Píntesela al Señor, que Él sepa cuántas ruedas debe tener tu bicicleta. Si hasta yo sé cuántas ruedas tiene una bicicleta. Vea, bicicleta, dos, yo ya sé. Píntasela al Señor.
ponla al frente. Todos los días tienes que decir. De pronto te compras tu bicicleta y te mataste en la bicicleta, no era la voluntad de Dios. Pero nos han enseñado, y entonces de acuerdo a la enseñanza empezamos a operar, de acuerdo a la doctrina empezamos a actuar. Por eso la iglesia de Jesucristo tiene una responsabilidad muy grande, y es esta de acá. Si usted no lee la escritura, mi hermano, usted es responsable de los errores que comete. Porque a veces el pastor se emociona y empieza a decir cosas. El pastor se emociona y dice lo que se le ocurre. Escuchó una enseñanza por allá en internet, leyó un librito y no se dio cuenta que ese librito, mi hermano, lo escribió un hombre que estaba bien mal. Yo me pregunto, y lo digo de verdad, la Biblia dice, no lo digo yo, la Biblia dice: el que anhela obispado, buena cosa desea, pero es necesario, y empieza a hablar. Y dice: es necesario que el marido administre bien o tenga en orden su casa, porque da una causa espiritual. Dice: ¿cómo puede administrar la casa de Dios si no es capaz de guardar su propia casa? Pero estamos escuchando a pastores con 3 matrimonios encima, 2 divorcios. Mi hermano, conforme a la escritura hay un problema. Y a veces es difícil nosotros acercarnos a la luz del evangelio, porque como que refleja lo que estamos haciendo. Y la responsabilidad está en la iglesia, en cada uno de nosotros. De acuerdo a lo que oímos, somos débiles o fuertes en nuestra fe. Esto me implica algo, mi hermano, y es que lo que yo oigo y creo determina mis resultados. Si usted oye una enseñanza mala, pues los resultados van a ser de acuerdo a eso. ¿Y cuántas enseñanzas malas nos han dado? Yo he escuchado mucho creyente que dice: acá sufriendo para la gloria de Dios. Yo lo he escuchado. No, pastor, aguantando hambre, llevo en este desierto los 40 años del pueblo. Yo lo he escuchado, mi hermano. No, pastor, ¿sabe yo qué he escuchado? Que la gente dice, nadie puede ser santo, todo el mundo tiene que pecar, todo el mundo tiene que pecar, porque es que somos carne. Pero la Biblia dice: si no hacen morir las obras de la carne a través del Espíritu, ustedes no tienen nada que ver con esto. Fíjese la enseñanza. Entonces de vez en cuando se pega su borracherita, porque es que todo el mundo tiene que pecar, y nos lo metieron en el corazón. Amén. Son enseñanzas que debilitan lo que yo oigo, y lo que creo afecta los resultados que yo tengo. Hay a quienes nos enseñaron, mi hermano, que usted tiene que dar un montón de plata para que Dios lo bendiga, y les enseñaron eso. Hay quienes les enseñaron, yo alguna vez lo escuchaba, que la bendición de Dios es ir al centro comercial y sacar 2 carros llenos de mercado. Y entonces si usted va a la plaza y hace un mercadito en una bolsa, usted no está bendecido, usted está emproblemado. Pero yo miro en la Biblia, en el Salmo 23, que dice: el Señor es mi pastor, nada me faltará. La bendición del Señor no dice: todo me sobrará. No dice: vas a pagar las cosas bien caras porque el Señor te bendice para que pagues caro. Dice: nada me faltará. Pero nos enseñaron mal, y lo que creemos nos condiciona. Entonces: pastor, estoy mal, arruinado, el Señor no me escucha, el Señor no me bendice. Yo los he escuchado. Cuénteme, mamita, ¿cuántos días llevas sin comer? Nunca, pastor, yo jamás me he acostado sin comer, eso sí, gracias a Dios. ¿Debajo de qué puentes que estás viviendo? No, pastor, yo vivo allá en la casita donde usted me conoció, esa es propia. Hermano, ese carro que usted anda, sí, pastor, ese carrito el Señor me lo dio. ¿Cuál desgracia? ¿Cuál angustia? Pastor, mal, emproblemado. ¿Cuántos hijos tuyos tienen cáncer? Uy, no, pastor, Dios me guarde, nunca. No, Señor. ¿Y por qué tiene? ¿Cuál es el problema? Que te enseñaron mal. Y tu oración muchas veces corresponde a esa enseñanza equivocada. En Mateo capítulo 19 habla el Señor una cosa bien tremenda, mi hermano. Voy a leerlo en la Biblia, quiero que lo busque porque son hartos versículos. Mateo 19:5. Se acaba el tiempo, pasa muy rápido. Mateo 19:5. El Señor hablando sobre el divorcio. Mire lo que dice. Está hablando el Señor Jesucristo. A mí me gustan mucho las Biblias que tienen la letra de Cristo en rojo, porque cada vez que la miro me acuerdo. Directamente lo dijo el Señor. Dice: y dijo por esto el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Verso 6. Así que ya no son más 2, sino una sola carne.
Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Versículo 7 dice: le dijeron, ¿por qué pues mandó? Si usted tiene un referido ahí, la Biblia es suya, subraye la palabra mandó. ¿Por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Párale un momentico, mi hermano. Miren la enseñanza de Cristo. ¿Cuántos creen que se pueden divorciar? No van a levantar la mano, por favor, porque no apunte allá a la cámara, solo acá. Amén, ninguno acá cree que se puede divorciar. Miren lo que dice el Señor. Es que no lo digo yo. No lo digo yo. Dice, el Señor está hablando y dice, cuando los juntó, dice, lo que el Señor une, no lo puede separar porque es que ya no son dos, que son uno. Pero ¿cuántos cuando tienen un problema, lo primero que dicen es, váyase, o me voy, me mata o lo mato, o nos matamos? Lárguese, acá le tengo la maleta. En otra época, mi hermano, uno miraba, por allá está una propaganda, ¿no es cierto? Le sacan al tercer piso y le tiran la ropa por allá, y el hombre ahí timbrando, como que está brava, ¿no es cierto? Miren la ropa. Algo pasa, es la opción que hay, la primera opción. No sirve, nos separamos. Tal vez si usted tiene un problema con su marido, con su mujer, no le gusta esta palabra. El Señor dijo eso, pero porque no conocía a mi mujer. Probablemente, no, probablemente. No, el Señor dijo eso, mi hermano, bajo un criterio. ¿Sabe qué dicen algunos? Dicen, bien dice la Biblia, lo que Dios juntó. Pero esto nosotros el Dios nos hizo y el diablo nos juntó, pastor. Eso no fue Dios, fue el mismo diablo. Fue la trampa de Satanás. Buscan excusa, pero la Biblia dice, si se juntó, son una. Son una. Pero me gusta encontrar ahí que dice el pueblo. Pero entonces, ¿por qué Moisés nos mandó a darle carta? Mire cómo la doctrina los había afectado. ¿Por qué se divorciaban ellos? Porque decían, es que Moisés me mandó, si no se le aguanta, dele carta de divorcio. Y mire el versículo siguiente, mi hermano, cómo le responde el Señor. Le dice, él les dijo, por la dureza de vuestros corazones, Moisés, ¿qué dice? ¿Qué dice? Permitió. ¿Qué diferencia? Mandar a permitir. Pero mire la doctrina, lo que había hecho con ellos. Por eso tanto abuso en la sociedad oriental con las mujeres. Tenían 3 mujeres, 4 mujeres. Yo no sé si al hombre le gustaría que su mujer tuviera 3 o 4 maridos. Había una novelita, ¿se acuerdan? Doña Flor y sus 2 maridos. Y el solo nombre a uno le da escalofríos. ¡Qué brutos! ¿Cómo se le aguantan que tenga 2 maridos? Pero los hombres querían tener 4, 8, 10 mujeres. Mire, mi hermano, lo que hace Satanás. Alguna vez un hombre llegó a la iglesia bravo, furioso. Mi mujer está endemoniada, pastor. ¿Qué pasó? Me contó. Dice, y mire lo tremendo, que el hombre le decía a la mujer que él quería tener otra mujer y que él quería que ella lo apoyara, que para eso ella era su mejor amiga, que la apoyara, que él quería hacer un trío, conociendo al Señor. Y hasta que la mujer le dijo un día, listo, vamos a hacer un trío. Dígale a su amigo fulano que venga y hacemos un trío. Dígale a su amigo. Y el hombre cae y le pega. Se puso furioso, pero ¿cómo se le ocurre? Mire, mi hermano, lo que hace el machismo, lo que hace la enseñanza, es que usted es macho y usted no se me aguanta. Si a usted le pegan, usted también tiene que pegarle. Mire, ahí va la enseñanza desde chiquitillos. Va ahí el problema. Y entonces ellos le decían, si su mujer se porta mal, pues entonces para que no peque, dele carta de divorcio y consígase otra. Pastor, yo ya arreglé todos los papeles, entonces me voy a casar de nuevo. Cásese, yo no tengo problema, yo no peleo con eso. Pero el Señor dio una palabra y dice, va a haber un problema. Y está duro. Pero la enseñanza que ellos habían recibido les había dañado el corazón. Y en vez de luchar por la mujer, entonces echaban a la mujer. Es más fácil echar a la mujer que luchar por la mujer. Y entonces decían, es que Moisés mandó, fíjense lo tremendo, nos mandó. O sea, yo apenas estoy obedeciendo, Señor, y me toca dejarla, que Moisés me mandó. Ese Moisés bien fregado me mandó. Yo quería luchar, pero pues Moisés, me toca, pastor, dejarla. Me tocó darle un planazo, pastor, porque yo qué hacía, estaba gritando mucho, me tocó, me vi en la obligación de darle. No, mi hermano. Y dice el Señor, por la dureza de su corazón,
Moisés permitió repudiar a las mujeres, pero al principio no fue así. Verso 9 dice: y yo les digo, cualquiera que repudie a su mujer, salvo por causa de fornicación. Y acá viene, cójame ese trompo en la uña. ¿Por qué fornicación? Si la mujer casada, si tiene relaciones por fuera del matrimonio, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? El único pecado que no puede cometer un casado se llama la fornicación. El único. Porque si tiene relaciones por fuera, se llama adulterio. Ya no fornica, ya adultera. No hay forma de que un casado fornique, tiene que adulterar. ¿Por qué el Señor dice por causa de fornicación? ¿Por qué dice? Porque estaba hablando por la fornicación de ella. O sea, cuando se casa, el hombre que es virgen, amén, porque el hombre se debe casar virgen, amén, es de verdad. Se me fue la iglesia. Hermano, hágalo volver, dígale que no se acabó el culto, ciérreme la puerta. El hombre se debe casar virgen. Bueno, uno. Es verdad. Y la mujer también se debe casar virgen. Mire el machismo, ahí sí dicen amén. Ambos. Pero entonces el hombre se casa virgen con su mujer virgen, y cuando se da cuenta hubo fornicación, o sea, ella ya la embarró. Y entonces dice: yo la repudio, no me quedo con ella, porque yo soy virgen y yo no voy a perder el pudor. Amén. Yo no voy a perder la virtud, yo me guardo. Y entonces la deja. Esa es la causa que el Señor permite. Esa es la causa que el Señor permite. Dice: pero salvo por eso, cualquiera que deja a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Y le dijeron: ¿quiénes? Los fariseos, sus discípulos. El Pedro, que está tal vez peleando con la mujer, le dice: Señor, si esa es la condición del hombre con su mujer, mejor no conviene casarse. Claro. Es verdad. Es verdad. Cuando hay problemas en el hogar y yo le leo este versículo, se me ponen bravos. Ah, pastor, usted no conocía a mi mujer, ¿sabe qué? Yo me voy. Hermano, piénselo es antes de casarse. Amén, Juan David. Hay que pensarlo. Hay que pensarlo. No se esconda, Jainer, es de verdad. Y dice la palabra: si esa es la condición, mejor no casarse. Porque está duro. Porque cuando usted se casa, tiene que pelear contra el mismo Satanás si le toca. Por esa mujer y por ese marido. Así como solemos decir, así no sea un diamante en bruto, sino un bruto sin diamante, hay que pelear. Amén. Hay que pelear por ese bruto, digo, por ese diamante en bruto. Hay que pelear, hay que bendecirlo. Y cuando miraron eso, dijeron: esto está terrible. Y el Señor les dijo: la enseñanza que tenían les estaba haciendo daño. ¿Cuánto hogar destruido? Porque más fácil divorciarse. ¿Cuánto hogar dañado? Porque más fácil darle una patada. Claro que sí. Lo mejor es enseñarle: mijito, piénselo bien. Pero si usted se mete en esa vaca loca, hasta el otro lado, mi hermano. Hasta el otro lado. Amén. Entonces dice el verso 11, que es a donde quiero ir. Dice: entonces Él les dijo: no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes les es. Verso 12: pues hay eunucos, y esto es lo que yo quiero ver. Hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. Alguna vez leyendo yo esta porción me acordaba, una vez mataron a un caballo, había un caballo muerto en la universidad, y ay, mira el caballito muerto, qué pesar. Y un hombre que estudiaba veterinaria o algo así, que sabía, se me acerca y dice: ve, y el caballo estaba bueno, el caballo era completo. Y yo le miraba: sí, tiene las dos patas, las dos manos, la cabeza, estaba completo. Y el hombre me decía: yo no sabía, perdón la ignorancia, pero llaman completo a los caballos que no los han capado. Es un caballo capón o los caballos completos. Y un caballo para el trabajo lo capan, un caballo fino lo dejan completo para que se reproduzca. Y yo pensaba en esto: hay cristianos, hay gente completa y hay otros eunucos. Pero hay algunos que nacen así, a otros que los hacen así, y otros que se hacen a sí mismos. Hay algunos que cuando nacieron el evangelio que les predicaron estaba malo, y entonces su fe está mal, y les enseñaron que cuando se bautizan toca decir en el nombre de Jesús, y que si no se dice en el nombre de Jesús, entonces se van para el infierno. Y hay un poco de gente tratando de volver a bautizarlo a uno. A mí me tocó una vez decirle a uno: hermano, yo ya creo en Cristo, vaya y convierta a otro.
¿Para qué usted quiere echarme al agua y que digan el nombre de Jesús? Y a mí dijeron en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y es el mismo Dios. Fíjese que les enseñaron un evangelio distinto. Desde que nacieron van eunucos, porque capados suena mal, pero son capados. Eunucos, nacieron así. Dice, a otros los hicieron, estaban bien, y de repente le dice, yo creo que la voluntad, que ese cáncer que usted tiene es para darle gloria a Dios. Mire, lo hicieron eunuco. Y entonces agarra el cáncer y dice, esto es para la gloria a Dios. El pastor me dijo que es que por pecador yo tengo este cáncer, y como yo peco tanto, entonces me toca morirme de cáncer. Mire, lo hicieron eunuco. Lo agarró la fe equivocada. Le dijeron que es que el cristiano es pobre, y le sacaron alguna cita bíblica de algún lugar, no sé, y le dijeron, usted tiene que aguantar hambre para darle gloria al Señor, porque es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino. Y entonces lo caparon, le hicieron daño. Y hay otros que asimismo se hacen eunucos, que agarran la enseñanza y detienen lo que el Señor puede llegar a hacer. ¿Cuántas cosas, mi hermano, estamos impedidos? ¿Cuántos matrimonios se han acabado por esto? Porque no creemos que hay una autoridad para luchar por el matrimonio. Porque no creemos, no nos han enseñado la palabra de Dios, que dice que el hombre tiene autoridad sobre el cuerpo de la mujer y la mujer autoridad sobre el cuerpo del hombre, pero no para someterla. Yo tengo autoridad sobre usted, me hace el favor, ya mismo deja lo que está haciendo y me hace el almuerzo y viene, me lo sirve y se sienta acá y come conmigo, porque yo tengo autoridad sobre su cuerpo. Esa no es la autoridad que nos dio el Señor. Esa no es la autoridad que nos dio el Señor. Autoridad espiritual para clamar, para reprender, para ministrar. Amén. Pero no nos han enseñado. Nos hicieron eunucos. Viene una doctrina de derrota. Yo estoy tratando de hablar, hermano, de enseñar que el propósito del Señor no es tener gente derrotada. ¿Cuántos les enseñaron que no pueden vencer el pecado? Que son borrachos por naturaleza. Mire, algunos de los temas que quiero hablar de esta debilidad, esta es la introducción, mi hermano, pero yo quiero hablar sobre la confesión positiva y la fe. Son cosas diferentes. Nos han enseñado confesión positiva, pero no tenemos fe. Quiero hablar sobre las maldiciones generacionales. Nos dijeron, si su papá fue borracho, usted tiene que ser borracho porque le cayó la maldición. ¿Dónde está eso? ¿Quién dijo eso? ¿De dónde sacaron eso? No está en las escrituras. No aparece ahí. Sí, Éxodo dice, yo visito la maldad de los padres sobre los hijos. Hermano, ¿estamos en la ley? ¿No dice acaso Efesios que todas las maldiciones de la ley, así lo dice Gálatas 3, perdóneme, dice, todas las maldiciones de la ley las cargó Cristo en la cruz? ¿Y por qué usted todavía agarra esa maldición? Ah, bueno, por su fe le cae. Por su fe le cae. Que usted dice que la maldición de su papá es suya, bueno, entonces le cae. Que mi papá fue diabético, pastor, yo tengo una alta probabilidad de tener diabetes. Pastor, ayúdeme a orar para que se me quite eso, porque es que de pronto me da diabetes. Mire, ahí está el temor, ahí está la palabra. Y cuando le da diabetes, sí, ve, pastor, es que mi papá tenía diabetes. Eso fue la maldición que me cayó, porque lo enseñaron. Amén. Y quiero hablar, mi hermano amado, de la voluntad de Dios. Que la voluntad de Dios es que usted esté enfermo, que la voluntad de Dios es que usted esté arruinado. Yo creo que no es la voluntad de Dios que usted estudie, mijito. Alguna vez mi papá me dijo así, el que me engendró, fui a hablar con él. Le dije, papá, estoy en la Universidad Nacional, primer semestre, mire, le mostré 4.6 de promedio, el mejor estudiante. Y me dice, yo creo que a usted le toca salirse de esa universidad, meterse al SITCA y trabajar de día, porque ¿de dónde? ¿Cómo va a ser usted para? Fíjese, esa es la voluntad del hombre. Y algunos nos enseñan que esa es la voluntad de Dios. Nos enseñan mal, mi hermano amado. Y entonces nosotros tenemos que empezar a crecer. Y mira algo que me impresiona. Acuérdese que esos letreritos que tiene su Biblia no son de la Biblia. Esos se los pusieron ahí alguien. Dice, entonces, él está diciendo eso. Dice, hay hombres que son completos y hay hombres que no son completos. Por alguna causa, o nacieron, o los hicieron, o se hicieron. Y dice, entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase. Y los discípulos le reprendieron, verso 14. Pero Jesús les dijo, dejad a los niños, venid a mí. Ay, mire esta palabra, y no los estorben, porque de ellos es el reino. Mire lo tremendo, mi hermano.
Están naciendo y el Señor, ¿de qué está hablando? Les está diciendo: no le echen doctrinas que los impidan. No le diga a su hijo que él tiene que pecar. No le diga a su hijo que la ruina es lo que Dios quiere para él. No le diga a su hijo que el pecado se enseñorea de él. No se lo enseñe. No le enseñe a su hijo que él no puede hacer algo. No le enseñe a su hijo que hay divorcio. No, no hay divorcio. Eso no hay, eso no existe. Para el cristiano no existe. No le enseñe a su hijo que la fornicación está bien, que hay que probar de todos modos. No corte, dice, no le impiden a los niños, al que está creciendo, al que recién se convierte, al que viene a la iglesia, no le enseñe a ofrendar, a diezmar por plata. No le enseñe que si usted da 10 pesos el Señor le da 100, porque eso no es así. Enseñe del amor. Mi hermano, cuánta doctrina, cuánta enseñanza errada, equivocada. Y el Señor les dice: no echen malas doctrinas. ¿Se acuerda lo que dice en Mateo 23:13? Dice: los fariseos que enseñan mal, ni entran, ni dejan entrar, ni son bendecidos, ni dejan que otros sean bendecidos, porque hay un evangelio mutilado. Y por eso Santiago dice por allá: nadie diga que es tentado de parte de Dios. Mire lo que dice: no diga, no confiese, no hable. Pero a nosotros nos han enseñado a decir cosas terribles y a no decir lo que debemos decir. Yo por eso lucho cuando estamos orando al principio, les digo: abra la boca, diga, esfuércese, declare. Y yo miro a algunos ahí, no son capaces ni de hablar. Y la palabra de Dios habla. Mi hermano, y hay algo que nosotros debemos mirar. No es la confesión positiva. Usted no acepte, la confesión positiva es una doctrina demoníaca. Piense, declare, diga que lo que usted diga tiene que ser. No, mi hermano amado. Pero la palabra sí tiene que ver. Génesis capítulo 1 versículo 2 dice: el Señor vio que la tierra estaba desordenada y vacía. Y no dice que se sentó y se puso a llorar y dijo: ¿ahora qué voy a hacer? Me desordenaron la tierra, esto se me acabó. Dice: entonces dijo: sea la luz. Y fue la luz, y vio que la luz era buena, y la separó y le puso nombre. Mire todo lo que hizo, en orden, empezó a trabajar. Pero al cristiano le enseñaron que si hay un problema se tire al piso. Y entonces, ¿qué debe decir cuando hay un problema, hermano? Le entrego el ministerio. Porque es que esa también es la visión. Cometí un error, entonces yo lo siento. Yo no sé en dónde se inventaron sentar a los hermanos. Eso no está en la Biblia. Eso no está en la Biblia. ¿Y quién sienta al pastor? Si yo cometo un error, a mí, ¿quién me sienta? Y si me sienta, entonces ¿qué hacemos? Nos sentamos allá. ¿Y quién da el culto? Es que el pastor es santo y no comete error. Claro que los cometo. Claro que los cometo. Pues yo no vengo acá y les digo: iglesia, hoy les entrego el ministerio porque me pegué una pelea con el perro de la casa. No, mi hermano, tengo que enfrentarlo. Pero entonces me enseñaron que si cometo un error, me sientan 15 días, o un mes, o 6 meses. Cayó en fornicación. Fornicario, 1 año no puede ser. Está sentado 1 año. ¿Y qué? Está sentado, pero sigue el problema. ¿Por qué no se arrepiente? ¿Por qué no se mete con el Señor? ¿Por qué no busca? Pero entonces nos enseñaron mal. Nos enseñaron, mi hermano, que hay que salir corriendo cuando hay un problema, en vez de levantarse, como dice la palabra. Ciñete como varón. A mí me gusta ese versículo. Y yo se los digo a algunos hermanos cuando vienen ahí a lloriquear a la oficina: pórtese como un varón, hermano. Ve, lloriquear ahí: ay, es que mi mujer no me habla hace 15 días. ¿Y usted por qué no ha arreglado eso? Pastor, es que no tengo que comer. ¿Y usted qué está haciendo? Pues haga algo. Deje de llorar. Cíñase como varón. El Señor quiere bendecirlo. El Señor quiere hacer algo que está oscuro. Pues entonces diga, haga, esfuércese. Eso fue lo que hizo el Señor. Esa es la enseñanza que hemos recibido. Hable de una manera correcta. Diga las cosas, esfuércese, ande hacia adelante. Pero nos enseñaron: cometió un error, tírese al piso. Hermano, ¿por qué no vino? Ay, pastor, es que estoy mal. Estoy tan mal, pastor. No puedo orar. Menos, hermano, si no viene a la iglesia. Pastor, me quedé sin trabajo, estoy desesperado, entonces yo estoy aquí encerrado. Y eso le enseñaron. Busque del Señor, luche, esfuércese, tome la autoridad que Dios le ha dado. Eso enseña allí Génesis. El más desordenado y más terrible que lo que está en el mundo de Génesis 2, hermano, no puede haber. Y el Señor no se puso a llorar. El Señor no dijo: entrego mi ministerio, el mundo se me desordenó. Imagínate donde el Señor hubiera entregado el ministerio: no, me voy a sentar porque se me desordenó el mundo.
Yo lo hice bonito, pero está feo. Me siento los próximos 7,000 millones de años, después vuelvo. Mi hermano, y han enseñado, nos metieron en el corazón. Y lo tremendo, mi hermano, es que viene una palabra. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre la confesión positiva y la fe? ¿Usted sabe cuál es la diferencia? Búsqueme por favor, primera de Juan capítulo 5, versículo 13. Regáleme unos minutos más, que tuvimos que empezar tarde por la grabación, pero quiero terminar con este tema. Primera de Juan capítulo 5, versículo 13 en adelante, dice, no, necesito a alguien que me ayude ahí bien, por favor, Iván. Primera de Juan capítulo 5, versículo 13, dice: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. 14. Y esta es la confianza que tenemos en Él. Si pedimos alguna cosa, como me dé la gana, Él tiene que hacerla, porque yo lo creo, lo declaré y le pinté la bicicleta. ¿Sí dice así su Biblia? Dice, si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, pero es conforme a su voluntad, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Entonces no es que confiese y le pinte el carro, le pinte las puertas, le ponga la marca. Es más, hágale una placa por fe. Esa es la placa que le va a salir a usted. No, mi hermano, pregúntele al Señor cuál es la voluntad de Dios. Y ahí viene el tema, el segundo tema, la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Porque nos han enseñado a unos que nos hicieron débiles de una manera. Nos enseñaron que Dios nos quiere tener arruinados, que usted aguanta hambre porque es la voluntad de Dios, que el cáncer está porque es la voluntad de Dios, que se le acabó el matrimonio porque es la voluntad de Dios, que sus hijos se perdieron porque es que es la voluntad de Dios, que el diablo le da garrote porque es que es la voluntad de Dios, que el diablo lo garrotee. Pero yo miro en la escritura, mi hermano, un Dios que resuelve problemas. Es lo que yo miro. Yo miro en la escritura, allí en Génesis, antes de la ley, al Señor diciendo: conforme a mi imagen y semejanza voy a ser un hombre. Voy a ser un hombre que resuelva problemas. Voy a ser un hombre que enfrente situaciones duras, pero que las solucione paso a paso, pero que del caos genere el orden, que del hogar acabado genere el hogar bendecido, que del hijo destruido levante un hombre de Dios, que de la mujer peleona, cansona, fastidiosa, gotera continua, levante una mujer sabia, prudente, que edifique su casa. Ese es el Dios en el que yo creo. Bendiga usted al Señor, mi hermano. Pero nos enseñaron que si hay problemas toca dejarla botada, que si la iglesia está en problemada, entonces búsquese otra, que si le queda lejos, vaya a la que le queda en la esquina. Eso nos enseñaron. Eso se nos metió en el corazón. Y viene el problema, mi hermano. Y otros mutilan la fe, diciéndole: lo que usted crea tiene que ser. Pacte, mande 100,000, 1,000,000, y entonces diga, crea, declare hasta que le caiga la plata. Mire, le mutilaron la fe. Y si el Señor no, ese no es el propósito. La Biblia dice que no debemos anhelar ganancias deshonestas. Yo digo con respeto, cuando usted está diciéndole: Señor Dios mío, que esos 20 millones que veo en el banco se borren, que ya no me cobren, ¿esa es una ganancia honesta o deshonesta? ¿No ve que el del banco lo va a perder? Ah, pero él tiene harta plata, Señor. Ese no es su problema. ¿Usted por qué está peleando? ¿Que porque él tiene harta plata? Usted trabaje, usted no debe estar deseando lo de otro. Usted tiene su bendición, con sus manos trabaje, luche. Pero entonces trabaje y ahorre, amén. Ese es el consejo. Pero usted se arrodilla y le dice: Señor Dios mío, yo mandé 100,000 allá para el pacto, que la deuda de los 100 millones se me borre, porque tu palabra dice al 100 por 1. Y yo les he dicho, empezando, aprendan a multiplicar. Él dice: si fuera, ni siquiera, si fuera el 100 por 1 tampoco le serviría el negocio que me hizo. No saben, no entienden. Se ha grabado el corazón para no oír. Nos enseñaron mal. En vez de pedirle al Señor: voy a trabajar, entonces: Señor Dios mío, que alguien compre la lotería, se le caiga el billete, yo me lo encuentre y me lo gane, amén. ¿Por qué no piensa en trabajar? Aunque sea para comprar la lotería, no sé, no, mentira. Piensa en trabajar para su necesidad. Yo leo en Génesis que dice:
con la lotería, ¿cuál lotería hay? Yo no sé, bueno, con alguna lotería que no sé cuál lotería hay, con el baloto. Con el baloto llevarás el alimento para tu casa todos los días de tu vida hasta que, mi Biblia no dice así, dice con el sudor de tu frente. Eso dice la Biblia. Amén. No es con la rifa, es con el sudor de tu frente. No es con la lotería, no es esperando la herencia. Les contaba como un hermano me decía a mí, decía, yo soy rico, mi papá tiene como 4.000 millones, la demora es que se muera el cuchito y yo quedo bien, pastor. Y el descarado me decía, pues pastor, usted no conoce una mujer así bien cristiana, así una hija de Dios para que me presente. Y el hermano, pero es que con usted, ¿quién se va a casar? ¿A quién le presento? Ya usted como viejo, feo, sin plata, ¿a quién yo le presento? Y lo va a dejar a mi hermana la tuerta por ahí, hermano, será ni siquiera. Dice, no, pastor, viejo sí, feíto sí, pero con plata. Mi papá tiene 4.000 millones y la demora es que el cucho se muera y ahí me quedan. Ese no es el ejemplo, esa no es la ganancia que el Señor nos ha mandado, esa no es la enseñanza que podemos recibir. La palabra del Señor nos manda y dice, conforme a su voluntad. La fe, mi hermano, ojo, por favor, la fe no es la camisa de fuerza que ata loco que se llama Dios. No, esa no es la fe. La fe no es una camisa de fuerza para obligarlo a Él. La fe es la herramienta por medio de la cual nos acercamos al Señor, si es según su voluntad. Amén. La fe tampoco, ojo, mis hermanos amados, ya voy terminando. La fe tampoco es aguantar. La fe no es, pues yo estoy esperando a ver si Dios hace algo, y si no hace algo, pues me muero de hambre, pastor, porque ¿qué será ahí para la gloria de Dios? Yo tengo fe. Esa no es la fe. Hebreos 11 dice, la fe es la certeza, ojo, présteme atención. La fe es la certeza de lo que yo espero conforme a la voluntad de Dios. La fe no es esperar a ver si me cae algo del cielo. La fe es saber que algo va a pasar conmigo. No levantarme por la mañana a ver si Dios hoy viene un cuervito o me trae carne o lo mato y lo frito, será porque quema. No, la fe, mi hermano, es saber que Dios va a bendecir la obra de mis manos. Y por eso tiene que haber algo en mis manos, para que Dios lo bendiga. No es esperar a ver si Dios hace algo. Eso no es fe, eso se llama aguantar. Eso no es fe, eso se llama aguantar. La fe es levantarse y declarar creyendo que el Señor está operando en favor mío, con la certeza, no lo estoy viendo, pero ya va a pasar, ya va a pasar. Tiene que pasar porque el Señor lo ha dicho y porque su voluntad. Pero entonces viene el misterio, conozco la voluntad del Señor. Por eso quiero hablar el domingo tal vez de la voluntad de Dios o de las maldiciones, de algún tema de esto vamos a seguir hablando. Enseñanzas que han dañado. Entonces no es que tú declares, tú confiesas. No importa que vivas una vida desordenada, que tengas 3 mujeres, que te emborraches cada 8 días, que vivas pegado a la pornografía, que golpees a tu marido, a tu mujer, que maldigas a tus hijos. Declara tu bendición que tiene que llegarte. No, mi hermano amado, si tú no te sometes a la voluntad del Señor, el diablo te destruye, porque no ignoramos las maquinaciones de nuestro adversario, el diablo. Amén. Pero cuando dice la palabra, pero sabemos y tenemos esta confianza, que cualquier cosa que le pedimos a Él conforme a su voluntad, dice Él nos oye. Primero nos oye, no nos la da, primero nos oye. Y luego cuando perseveramos, como dice allí en Romanos, creo que leímos, con fe y paciencia. Cuando perseveramos, cuando avanzamos creyendo y esperando, entonces también sabemos que si nos oyó, con el tiempo nos dará. Amén. Primero nos oye, luego nos responde. Primero nos oye. Yo sé que a algunos no nos gusta esto porque queremos como la propaganda. Cuando yo digo ya, es ya. Hoy mismo. Hay unos que oran, hoy mismo, Señor, hoy mismo. Y el Señor dice, primero te oigo, si es mi voluntad. Si no es la voluntad del Señor, yo entiendo por la Escritura que ni te oye. Señor Dios mío, llévatela o te la mando. El Señor no te oye. El Señor no te está oyendo. Señor, no me la aguanto más. Dios mío, si es tu voluntad que le caiga un cáncer para que yo pueda ser libre. En cambio, mira a la hermanita fulana, que le caiga el cáncer al marido también, y vea qué buena pareja yo haría con ella, Señor. Esa oración el Señor no te la oye. Señor Dios mío, que el pastor no vaya hoy a la iglesia, se quede dormido para que no haga culto, porque es que siempre sale tan tarde. Esa oración el Señor no te la oye, mi hermano, si es conforme a su voluntad. Y por eso el misterio de la voluntad del Señor. Por eso qué tremendo poder conocer qué quiere Dios para ti, qué tiene para ti, cuál es el propósito, para qué te llamó. Amén.
Termino, mi hermano, entonces diciéndoles, la fe no es aguantar, es declarar y creer. La confesión es importante, claro que sí, pero es conforme a la voluntad del Señor. No creas que Dios te quiere arruinado, no creas que Dios te quiere problemado, no creas que Dios te quiere destruido, no creas que ese cáncer es de parte de Dios, no creas que tu hogar se acabó porque Dios está esperando a ver. No, mi hermano amado, levántate en el nombre del Señor a pelear por tu bendición, conforme a la voluntad del Señor. Ahora la pregunta es, ¿cuál es tu voluntad? Tendremos que aprenderlo, más adelante vamos a estudiar un poquito según la Biblia sobre esto. Pero hoy yo quiero a usted decirle, mi hermano, tenga bien presente en el nombre del Señor que hay enseñanzas que nos han hecho débiles, que nos han hecho daño, que nos han cercenado, que han traído problemas, que las pequeñas cargas tal vez no las podemos levantar porque pesan mucho, porque somos débiles. Pero tú tienes que empezar a creerle al Señor y a decir: Señor, si lo dice tu palabra, no me importa lo que me hayan enseñado, voy a creer, voy a actuar y voy a arrebatar las cosas que tú me has dado. Las bendiciones que tienes para mí las quiero arrebatar en fe, Señor, conforme tú me mandas, Señor, sujeto a lo que tú hablas, pero quiero pelear hasta obtener mi bendición. Póngase de pie, por favor, vamos a orar. Que no se pone de pie y cierra sus ojos un momentico, por favor.